Y si la realidad no es para todos, y si no es algo compartido, y si no existe una sola versión de lo que está ocurriendo, sino múltiples, separadas, individuales, dependientes de quien la percibe, porque hay algo que siempre hemos asumido, que todos vemos lo mismo, que todos vivimos en el mismo mundo, que la realidad es una sola. Pero, ¿y si eso no es completamente cierto? ¿Y si cada persona experimenta una versión distinta del mismo momento? No una interpretación diferente, no una opinión distinta, sino una realidad distinta, un mundo propio, una versión única de todo lo que ocurre. Todo comenzó con algo que siempre ignoramos: las diferencias, no solo en pensamientos, no solo en emociones, sino en la forma en que las personas perciben lo que pasa. Situaciones idénticas que generan experiencias completamente distintas. Eventos iguales que se viven de forma diferente, pero no como una simple percepción, sino como si fueran versiones distintas del mismo evento. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si dos personas viven el mismo momento, pero lo experimentan de forma completamente distinta, ¿realmente vivieron lo mismo? ¿O cada uno vivió su propia versión? Al principio, esto parece normal, algo psicológico, algo subjetivo, pero con el tiempo, aparecieron casos más difíciles de explicar, personas que recordaban eventos de formas completamente incompatibles, no con pequeños cambios, sino con diferencias reales, detalles que no coincidían, resultados que no eran los mismos, como si no estuvieran recordando mal, como si hubieran vivido cosas distintas. Y eso llevó a una idea inquietante, que la realidad no es una sola, sino múltiples versiones sincronizadas, pero no completamente alineadas, como si cada persona estuviera conectada a una versión ligeramente distinta, una capa diferente, una interpretación activa, pero no solo mental, real. Y eso cambia todo, porque implica que no hay un mundo único, sino muchos, superpuestos, coexistiendo, pero no completamente idénticos. Y nosotros, solo accedemos a uno. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante, porque hay indicios de que estas versiones no están completamente aisladas. A veces, se cruzan, se mezclan, se interfieren, y eso es cuando ocurren cosas extrañas, recuerdos que no coinciden, eventos que no encajan, situaciones donde alguien dice algo que para otra persona nunca ocurrió. Y eso genera conflicto, duda, confusión. Pero tal vez no es un error. Tal vez ambos tienen razón, porque ambos vivieron versiones distintas. Pero esto no es lo más perturbador. Lo más perturbador es que algunos investigadores comenzaron a notar que estas diferencias no son aleatorias. Siguen patrones, direcciones, tendencias, como si cada persona estuviera alineada con una versión específica, como si la realidad se adaptara a quien la percibe, como si no existiera sin observador. Y eso plantea una pregunta aún más profunda. Si la realidad depende de quién la percibe, ¿qué pasa cuando nadie observa, desaparece, se detiene, o simplemente no existe en ese momento? Y si eso es cierto, entonces la realidad no es algo externo, es algo que se genera, se construye, se define a partir de la percepción. Pero hay algo aún más inquietante. Algunos registros sugieren que una persona puede cambiar de versión, no de forma consciente, no de forma controlada, sino en momentos específicos, decisiones, eventos importantes, situaciones críticas, como si la realidad pudiera ajustarse, reubicarse, reasignarse. Y eso explicaría algo aún más extraño, porque a veces todo parece cambiar, sin razón clara, sin causa evidente, como si estuvieras en el mismo lugar, pero algo ya no es igual. Pero esto apenas es el inicio del expediente, porque lo que descubrieron después
Fue lo que hizo que esta teoría dejara de ser una simple idea polémica y se convirtiera en algo mucho más inquietante. Pero lo que descubrieron después fue lo que hizo que esta idea dejara de ser solo una teoría inquietante y se convirtiera en algo imposible de ignorar, porque ya no se trataba solo de diferencias en recuerdos, ni de percepciones distintas, ni de interpretaciones personales. Se trataba de evidencia, situaciones donde dos personas presenciaron el mismo evento al mismo tiempo y aún así describieron resultados incompatibles, no versiones ligeramente distintas, sino realidades diferentes. En un caso documentado, dos observadores registraron un mismo experimento, mismo lugar, mismo momento, mismas condiciones, pero los resultados no coincidieron. En uno, el evento ocurrió de una forma, en el otro, de otra completamente distinta, y ambos registros eran válidos. Ambos estaban completos, ambos tenían evidencia, como si no estuvieran observando lo mismo, como si cada uno estuviera conectado a una versión distinta del presente. Y eso rompía completamente la idea de realidad compartida, porque implicaba algo imposible, que dos realidades distintas pueden coexistir en el mismo lugar al mismo tiempo. Pero lo más inquietante no fue eso, fue lo que ocurrió después, porque al comparar los registros, descubrieron algo aún más perturbador. Había coincidencias, no en el resultado, sino en la estructura, como si ambos eventos siguieran el mismo esquema, pero con variaciones, como si fueran versiones paralelas, no desconectadas, sino relacionadas. Y eso llevó a una conclusión inquietante, que la realidad no es única, es una red, un conjunto de versiones activas, cada una coherente por sí misma, pero no necesariamente compatible con las demás, y cada persona percibe una de esas versiones. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más oscuro, porque los investigadores decidieron intentar algo más: sincronizar observadores, alinear percepciones, hacer que dos personas se enfocaran exactamente en lo mismo, al mismo tiempo, con la misma intención, la misma atención, la misma expectativa. El objetivo era claro: si la realidad depende de quien la percibe, entonces alinear la percepción debería alinear la realidad, y al principio pareció funcionar. Los registros comenzaron a coincidir más. Las diferencias disminuyeron. Los resultados se acercaban, pero nunca fueron idénticos. Siempre había algo distinto, un detalle, un cambio, una variación. Y eso llevó a una idea aún más inquietante, que incluso cuando intentamos ver lo mismo, no podemos acceder exactamente a la misma versión. Siempre hay una diferencia, siempre hay una separación, siempre hay una distancia, pero lo más perturbador no fue eso. Fue lo que ocurrió en uno de los intentos finales. Durante un breve instante, ambos observadores registraron exactamente lo mismo, sin diferencias, sin variaciones, sin inconsistencias, una coincidencia perfecta. Y en ese momento, algo ocurrió. Un evento inesperado, una anomalía, como si el sistema no estuviera diseñado para esa coincidencia total, como si dos personas no debieran compartir exactamente la misma realidad. Y después de ese instante, las diferencias regresaron, más fuertes, más evidentes, más marcadas, como si el sistema se hubiera reajustado, separándolos de nuevo. Y eso plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Es posible que la realidad no permita una coincidencia total, que esté diseñada para ser individual, que cada percepción genere su propia versión? Pero hay algo aún más oscuro, porque algunos investigadores comenzaron a notar que ciertas personas tenían percepciones más cercanas entre sí, como si compartieran versiones similares, como si estuvieran alineadas, mientras que otras parecían completamente desconectadas. Y eso abre una posibilidad aún más perturbadora, que las realidades no solo son múltiples, también están agrupadas, segmentadas,
como si existieran capas de experiencia, y cada persona perteneciera a una. Y si eso es cierto, entonces no todos vivimos en el mismo mundo. Vivimos en versiones cercanas, similares, pero no idénticas. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue lo que ocurrió fuera del laboratorio, porque los investigadores comenzaron a notar que en su vida cotidiana, las diferencias eran cada vez más evidentes. Conversaciones que no coincidían, eventos que no encajaban, recuerdos que no eran compartidos, como si cada uno estuviera arrastrando su propia versión. Y eso llevó a una conclusión inquietante, que la realidad no es un espacio común, es una experiencia individual, y lo que creemos que compartimos es solo una coincidencia, una superposición parcial, pero no una igualdad real. Este expediente fue cerrado poco después, no porque se resolviera, sino porque las implicaciones eran demasiado grandes, demasiado polémicas, demasiado inestables. Pero hay algo que nunca se descartó, una última idea. Si la realidad depende de quien la percibe, entonces todo lo que ves, todo lo que vives, todo lo que crees que es real, podría ser solo tu versión, tu capa, tu acceso, mientras que otros están viviendo algo ligeramente distinto. Y la pregunta no es si es verdad. La pregunta es, ¿cuántas versiones existen y por qué estás en esta? Expediente cerrado. Por ahora, pero la próxima vez que alguien recuerde algo diferente, la próxima vez que algo no coincida del todo, la próxima vez que sientas que algo no es igual, recuerda esto. Tal vez no están equivocados, tal vez están en otra versión. ¿Tú qué crees?